y vio a una criatura muy extraña que estaba dentro, una criatura muy pequeña, que de la nada se le abalanzó y comenzó a querer estrangularlo. Y en medio de la oscuridad, sin haber encendido ninguna luz, miró su reflejo. Le pareció muy extraño que sintió como si al momento de ella verse, el reflejo la viera también, pero con un poco de retraso. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, su podcast de confianza para que les relatemos cada semana relatos aterradores, historias que nos envía nuestro público a través de nuestro correo al que pueden acceder todos ustedes. Me presento como siempre, yo soy Kevin García y me acompaña mi compañero y amigo Emanuel Morales. ¿Cómo estás, Emma? Hola Kevin, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes una semana más, como dices, con 6 historias bastante escalofriantes que de seguro les van a gustar muchísimo. Sí. Pero antes tenemos un par de anuncios que hacerles porque continuamos con la gira de presentaciones de nuestro libro 99 historias cortas de terror. Sí, gente de Veracruz, de Jalapa, nos vemos el próximo sábado 5 de abril a las 6 p.m. en la librería El Entusiasmo. Toda la información, la dirección exacta y todo lo demás en nuestras redes sociales la pueden encontrar ya mismo si van y buscan. Así es, y también el domingo 27 de abril vamos a estar en la fiesta del libro y la rosa en la UNAM, más específicamente en el foro La Clementina. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Igualmente toda la información completa la encuentran en redes sociales. Y si tienen alguna duda en concreto pueden ir con Reverberante a sus páginas, la editorial Reverberante, que es la editorial de nuestro libro, porque ellos les pueden resolver sus dudas. Sí, así que Jalapa, Veracruz y Ciudad de México nos vemos en abril, muy pronto para una presentación más de nuestro libro, que ha sido un éxito, la verdad, todas las presentaciones nos ha ido muy bien. Sí. Así que agradecemos a los que han ido y agradecemos a los que nos van a seguir acompañando. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García, y estas son Las historias de Mundo Creepy. Y bueno, continuando, pues como decíamos, hoy traemos 6 relatos. La verdad, tengo que decir que particularmente hoy, todas las historias que tengo son de un tono inexplicable, sobrenatural. Hoy no traje nada de terror más terrenal, más real, más tipo una persona extraña, acosadores así. Okay. Pero me parecieron buenos relatos y espero que les gusten. Y como ya saben, ya lo hemos dicho muchas veces, yo no sé qué relatos traes tú. Vamos a ver hoy cómo se ajustan, cómo se acomodan. Y te toca el día de hoy a ti comenzar a abrir el episodio con una historia, ¿correcto? Pues sí, muy curioso que mencionas lo de lo sobrenatural. Justamente va del lado de lo sobrenatural. Okay. Me di cuenta mientras lo decías, o sea, me puse a recapitular mis historias. Y sí, creo que esta primera historia es un poco, o sea, podría tener una explicación terrenal si, dependiendo de tus creencias de quien escucha esto, ¿no? Cómo lo interprete, pero sí tiene obviamente un factor sobrenatural muy importante. Esta historia, primero quiero agradecer a Diana Flores que la envió. Saludos hasta Venezuela. Saludos. Y lleva por título A mi gato le hicieron mal de ojo. Okay. Eso es algo muy interesante porque el mal de ojo es algo que conocemos. ¿Qué pasó? No me vas a creer, ahorita vas a ver. Okay. Mi primera historia es sobre mascotas. Va, ok, eso tiene que ver con mascotas también. Y el mal de ojo es algo que creo que todos en Latinoamérica hemos escuchado alguna vez. Es muy común que tal a los vez con bebés... otros nombres, ¿eh? Y sí, también, no sé si se dice mal de ojo. Ella es de Venezuela, lo menciona como mal de ojo. Básicamente, para quien pueda ser ajeno a este concepto, se refiere como a un mal muchas veces involuntario que hacen personas a otras personas, o en este caso a incluso mascotas, a animalitos, que tiene que ver con el cómo lo miras o el cómo le hablas, incluso el tocarlo, ¿no? Sí. Yo la verdad, como siempre les digo, bueno, no soy experto en esto, pero... Mira, según yo sé, como mi familia lo maneja o lo conoce, o mis seres cercanos, es que si no lo tocas, exacto, le provocas justo, el mal sí, de ojo. O sea, si tú ves como con mucho deseo, no en la forma fea, o sea, no en la forma sexual, ni mucho menos. Si tú ves como con mucho deseo a un bebé tipo, ay, lo quiero acariciar, me da muchas... Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito cachetes. tocarle tu cabecita o algo, pero no lo haces, como que ese deseo que tienes así, esa intención, le provoca un malestar, que es como una especie de mala vibra, ¿no? Sí, y por eso dicen que eso. para quitarlo o para no provocárselo a alguien, debes como
tocarlo, como que, ay, déjame acariciarlo para no hacerle mal de ojo. Y que tengo entendido que esta es como la parte involuntaria del mal de ojo. O sea, sí, de que claro, yo puedo ver a alguien en la calle o un bebé, como dices, una mascota, un perrito muy bonito, y que si yo no voy y acaricio a este perrito o le hago algún cariño, ¿no? Puedo provocarlo. Y por eso es que la gente, yo muchas veces, incontables veces, escuché a mi mamá, a mis tías llegar a la casa de alguien que tenía un bebé y decirle, ay, lo voy a tocar para no hacerle ojo, ¿no? Que es lo que dicen. Yo de niño me parecía extraño esto. También muchos bebés es común que los ves con sus pulseras como de protección. Sí. Hay mucha superstición. El hilo rojo. El hilo rojo que es para el hipo, si no. Pero si no también estoy hay mal. gente que lo maneja para eso. Pero bueno, hay mucha superstición sobre vibras y cosas así en los niños. Y yo de mascotas, la verdad, no había escuchado. Yo tampoco. Hasta esta ocasión que nos envían esta historia. O sea, todo esto es el contexto, ¿no? Es el contexto de lo que es el mal de ojo, pero también, ya me acordé a lo que iba. También hay quien dice que lo puede hacer a voluntad. O sea, que se puede hacer un mal de ojo de maldad, ¿no? Es una tontería, pero es como esto que dicen de cuando se te cae la comida y dicen que a alguien se le estaba antojando, ¿no? Ajá. Que eso sí lo toman como que es un poco intencional, de que tú estás comiendo y yo no, y se me antoja lo que estás comiendo, entonces yo provoco como con esa mala vibra que se te caiga o que te pase algo. Sí, hay muchas así como frases del día a día que hemos escuchado y que tienen que ver con, pues, estos aspectos sobrenaturales, pero como que están ya muy arraigados en lo cotidiano, ¿no? Que no se ven como alguien que mencione eso, no lo ven como un loco o como algo raro. Sí, porque son hasta como una especie de poder sobrenatural. Sí, hacer algo así. O sea, mencionar algo de demonios o de fantasmas hace que mucha gente pues, te mire raro o como que se haga un poco hacia atrás. Pero mencionar algo de déjame, toco el pelo de tu hijo para no hacerle ojo es de lo más normal. O toco madera para que esto no pase. Madera para que no pase. No te cuento este proyecto porque se va a salar. Ese tipo de creencias, ¿no? Que no me vas a creer, pero me ha pasado que a veces sí siento que digo las cosas con mucha precipitación a gente y muchas veces no funciona. O sea, algo pasa que al final no se hace y luego ya me preguntan de qué. ¿A qué te refieres? Me preguntan de que, oye, ¿y esto? Y yo, no, pues no se hizo. No sé. Ya igual en los comentarios nos dirán. Y vamos a empezar con la historia porque luego comentan, empieza en el minuto tal. Entonces, bueno, vamos a empezar. El contexto es importante. Empezamos ahora. Pues bueno, voy a leer el nombre de nuevo, perdón. Diana Flores, Diana, de Venezuela. Nos comenta que ellos en su casa tienen muchas mascotas, tienen 6 en total, que son 6 gatos y una perrita. Y el protagonista de esta historia es su gato, el mayor de todos, que tiene más de 10 años. Un gato siamés muy bonito, que lleva el nombre, que me parece muy curioso el nombre y a la vez muy, muy chido, que se llama Kratos José. Y el primer nombre puesto por sus hermanitos menores, muy fans de God of War. Y muy buen nombre, la verdad. Muy buen nombre, Kratos. Poner el nombre como de un dios es un... Sí. Yo tuve un gato que se llamaba Loki, por ejemplo. Pero era por Loquendo, ¿no? Era por Loquendo, pero era como Loki. O sea, como un... Era como del doble juego de ahí. Ok, pero, ¿Kratos es un gatito? Kratos es un gatito, más de 10 años. Okay. Muy bonito. Menciona, esto es muy importante en la historia, menciona que es un gato muy bonito, grande, muy limpio, muy lindo además. Y que su actitud, de hecho, contrasta bastante con la de un dios de la guerra o así. O sea, es como... No es este gato valiente, arrojado. Más bien es como muy tímido. Es un gatito también cariñoso, pero que ella dice que más bien parece un gato egipcio de estos dioses egipcios mimados, que uno rudo, ¿no? Y comenta que en una ocasión, mientras estaba en casa de manera normal, llegaron unas personas tocando a la puerta que eran familia o la persona que iba era familiar de su padrastro. Y él salió a recibirlos para platicar afuera de algunos asuntos que ella desconoce completamente. Comenta que también su madre salió para saludar. Y como siempre, Kratos también salió porque era muy común que él siguiera al padrastro de Laura a todas partes. A él le gustaba mucho estar con él, le gusta mucho estar con él. Entonces lo seguía para todos lados y se colocó cerca de donde estaba, ¿no? Se puso ahí sobre la cerca precisamente y estaba contemplando la escena, la plática. Y entonces la esposa de la persona que había ido a visitarlos volteó y comenzó a ver al gatito y le comentó a la mamá de Laura que era un gato muy bonito, que era un gato que le parecía precioso, su pelo y todo en él hermoso. Y de hecho comenta Laura que su mamá sintió en ese momento que esas palabras o esa
manera de dirigirse era un poco rara, o sea, como que no se sentía sincera. Ok, demasiado efusivo, ¿no? Muy efusivo, muy como cuando alguien yo creo que todos hemos conocido a alguien que te saluda y te empieza a elogiar de una manera que lo sientes raro, que lo Como sientes hipócrita falso. o así, sí. Esa sensación fue la que ella tuvo. Pero bueno, no pasó de ahí. Simplemente le agradeció los cumplidos para su gatito. Terminó la plática, vuelven a casa y todo bien. Vuelven a entrar a la casa. Todo bien. Pero a los pocos días, y estoy hablando de 2, máximo 3 días, comienzan a ver que el comportamiento de Kratos es completamente distinto a lo habitual. Había dejado de bañarse, lo que era raro porque él era un gatito muy limpio que todo el tiempo se estaba bañando, se estaba lamiendo, y lo había dejado de hacer. Y Laura comenta que, para quien no lo sepa, yo no lo sabía, cuando un gato enferma normalmente deja de hacer esto. O sea, es como un indicativo de que se está sintiendo mal, el descuidarse de esa forma. Ok. También comenzó a perder peso, a dejar de estar todo el tiempo haciendo cosas, no moviéndose, como la actitud normal que uno espera de un gatito. Kratos ya no era así, ya estaba todo el tiempo acostadito y de repente dice que lo veía como en un rincón acostado y era muy raro y muy doloroso verlo de esa forma. Lo llevaron al veterinario, por supuesto. La primera reacción fue llevarlo al médico. Lo analizó la doctora, les dijo que parecían síntomas de hepatitis, que era como, No manches. como algo que ella podía notar, pero al mismo tiempo les dijo algo que les llamó mucho la atención. Les dijo, parece hepatitis, pero al mismo tiempo no. Como que hay muchas cosas que podrían indicar eso, pero otras que no cuadran. Igualmente fue el diagnóstico más cercano que les pudo dar y comenzó con un tratamiento para la hepatitis, un medicamento que tenía que estar tomando, y sin embargo no hubo mejoría. Ay, no. En los días siguientes siguió simplemente decayendo, perdiendo más peso, su actitud era de nuevo, o sea, no había vuelto a ser la misma, estaba mal y peor incluso. Y llegó un punto donde la mamá de Laura les comentó esto que no le había dicho hasta ese momento a nadie. Les dijo, ¿saben qué? Yo siento que esta señora le hizo mal de ojo. Por la manera en que se comportó, por cómo se dirigió a él, justamente a él, y en los días siguientes empezó a sentirse mal. A diferencia de otras historias donde muchas veces no se toma en cuenta esto, el padrastro de Laura, ella comenta que él de hecho tenía experiencia en cosas de brujería, de ciertos rituales, de ciertas cosas, de limpias. No es que se dedicara a eso, pero como que sabía del tema. Y él dijo que iba a hacerle una especie de limpia con tabaco y otras hierbas y cosas que él sabía que podían ayudarle en caso de que ese fuera el problema. Ok. Entonces lo hicieron así, lo llevaron al baño de la casa. Dice Laura que ella misma lo llevó. Le hicieron esta limpia, que no fue nada invasivo, nada que lo lastimara ni nada por el estilo. No lo especifica, pero es más bien como oraciones y estarlo ahí como tallando un poquito con hierbas y tabaco y esto. Entonces los resultados fueron inmediatos. Al día siguiente y en los días siguientes ya empezaba a moverse un poco más, empezaba a lamerse. No estaba al 100% recuperado, pero sí lo vieron que estaba mejorando mucho más rápido que con el medicamento. Y esto es muy importante porque Laura dice que en ningún momento suspendieron el tratamiento que ya tenía para la hepatitis. Qué bueno. Y que continuaron hasta que terminó el tratamiento. Sin embargo, la mejoría que ellos notaron sí fue justo a partir de esta limpia. Pero esto yo lo quiero decir también a la audiencia, es muy importante, y no solo con sus mascotas, es muy importante ustedes mismos, que si quieren tomar un remedio alternativo, que si les recomiendan alguna limpia, que si les recomiendan algo y lo quieren intentar, lo hagan. Pero si ustedes están sufriendo de una enfermedad crónica que requiere de medicamentos o se están recuperando de una operación o algo, complementen su tratamiento con estas medidas alternativas, pero nunca lo sustituyan. Y de preferencia siempre consulten como quiera un médico de lo que les están diciendo. Dependiendo de lo invasivo que sea, no se tomen cualquier cosa, Uh-huh. consulten si no les puede hacer mal. Si son cosas ya como barrerte con un huevo y eso que no te causa un problema, ¿no? Médico, Sí. pues bueno, adelante, pero sí es súper importante y me gustó mucho que Laura justamente perdón, aclaró, Diana, ¿no? le he dicho Laura todo el rato, perdóname, Diana. Ah, ok. Es Diana Flores, perdón. O sea, qué bueno que lo mencionen, la verdad, y qué bueno que haya hecho justo eso, es lo correcto. Sí, comenta que eso fue justo lo que intentaron. Y afortunadamente así es como logró salir de... No fue solo una vez, le tuvieron que hacer otras 2 sesiones más de limpieza a este gatito,
que afortunadamente ahorita dice que ya está recuperado al 100%. Qué bueno. Por su edad, porque es un gato ya grande, pues ya está viejito, dice que ya es un poco más lento y ya sabes, pero que está perfectamente bien de salud. Supongo lo siguen llevando también a su consulta médica regular y todo. Entonces, esta historia tiene ese final feliz. Y si bien no es de estas historias crudas, súper impactantes, llenas de desgracias, me pareció muy interesante porque es la primera vez que yo escucho sobre un mal de ojo, sobre una mascota. Había escuchado de brujería, por ejemplo, que iba dirigida a una persona y que la recibía su mascota, que eso también es común en este tipo de historias. Pero me llamó mucho la atención esto del gatito y se me hizo muy interesante. Pues fíjate que es muy interesante y tiene mucho sentido que si hay historias, hay gente que ha hablado sobre cómo los animales y las plantas también, siempre mencionan animales y plantas, tienden a ser como muy receptivos y hasta desviar de pronto estas... pues sí, estas acciones que otras personas hacen, no quiero, no sé si decir embrujos, amarres, cosas de ese estilo. Sí. También tiene sentido que algo como el mal de ojo, pues pudiera aplicar con ellos. O sea, aunque se me hace también muy fuerte, porque, o sea, yo tengo entendido que el mal de ojo con los bebés y así tiende a ser como un malestar que les da, pero no una enfermedad o algo que los lleve o les ponga en peligro su vida. Es algo más de estas cosas de, ay, está muy lloroncito últimamente, se siente como mal, irritado. Como irritado. Es porque puede tener mal de ojo, no es lo que la gente dice, pero no al grado de enfermarse. O yo no conocía al menos esa versión de lo que podría ser un mal de ojo. Está interesante, pero obviamente también muy espeluznante. Así es. Y bueno, ahí termina el relato. Gracias, Diana, y discúlpame por cambiarte el nombre durante todo el relato. La gente que te conoce sabe que tuve un lapsus ahí. Sí. Pero muy buena historia. Y termina enviándonos saludos. Dice que nos escuchan muy frecuenmente. Muchas gracias. Y que nos envía también muchas bendiciones para nuestro trabajo, lo cual le agradecemos muchísimo. Gracias. Y qué gusto que la historia termina con que Kratos esté bien. Está bien todavía. Me da gusto. Pasamos a la segunda historia, si te parece. De hecho, advierto de una vez, es una historia muy corta, pero... aunque regularmente por el formato de este programa no traigo relatos cortos, me atrapó desde el principio y dije, no, lo quiero llevar definitivamente. Le agradezco a Melissa Andrade de Puebla que nos envía esta historia y nos dice que ocurrió hace más o menos 1 año y medio aproximadamente. Esto ocurrió una noche, algo que dice que todavía incluso redactar el correo y platicarlo le causa muchos escalofríos porque ella vive sola. Entonces... Melissa nos dice que esa noche había sido una noche completamente normal, tranquila, y que estaba preparándose ya cerca de las 7, 8 de la noche para subir a su habitación en el segundo piso de la casa y pasar el resto de la noche ahí hasta que se fuera a dormir. Parte de su rutina tenía que ver con su mascota, una perrita que nos describe como una perrita pequeña, negra, de pelaje negro, llamada Gina. La cual dice que es como parte también de su rutina, que ella ya sabe que cuando Melissa empieza a subir las escaleras, ella las sigue, o a veces incluso cuando Melissa está abajo y se empieza a preparar, la perrita ya sabe, y sube y la espera en la puerta del cuarto y se queda ahí a dormir con ella. Dice que esa noche ella empezó a apagar todas las luces y que subió las escaleras y estando a medio camino de las escaleras, se acordó que no había visto a la perra subir. Entonces se giró y notó que la perrita estaba en el primer piso, justo a un lado del primer escalón. Y le pareció algo muy extraño porque la perrita estaba de espaldas a ella, como si estuviera sentada, mirando fijamente hacia algún lado. Pero para este punto, Melissa ya había apagado todas las luces de abajo. Entonces, aunque podía ver perfectamente a la perra y la podía distinguir, no era claro hacia dónde estaba viendo o qué estaba viendo. Y obviamente la gente que escucha nuestras historias o que sea muy fan de las historias de terror han escuchado que es común que las mascotas de pronto se queden mirando hacia un punto, ¿no? Y eso tiende a generar algo de inquietud en las personas. Porque si bien se pueden imaginar que están detectando algo, muchas veces cuando voltean hacia una zona donde no hay nada y pareciera que están viendo algo que tú no puedes ver, pues causa esta incomodidad y este miedo, ¿no? De que está viendo. Entonces Melissa dice que con un poco de ya temor le empezó a hablar a la perrita. Le empezó a hablar por su nombre una y otra vez. Le dijo, Gina, ven Gina. Algo que siempre funcionaba. O sea, la perrita era muy obediente. Era una perrita muy, muy apegada con ella. Es una perrita así. Entonces se le hizo extraño que la perra no se moviera nada. Y dice que ya para el paso de los segundos notó que era raro que no nada más no le hiciera caso y estuviera ahí y estuviera observando algo, sino que parecía una estatua. O sea, no se movía en absolutamente nada. Ningún movimiento, ninguna forma en la que ella le hablara la hacía siquiera reaccionar. Ella dice, bueno,
en un punto trata de dejar atrás esta idea de que miedo que esté viendo algo y que no venga. Sí. E incluso le dice, bueno, pues si te quieres quedar abajo, quédate, pensando que en algún momento mientras ella suba y esté a punto de cerrar la puerta, la perrita la va a alcanzar. Melissa se da la vuelta, sube las escaleras y dice que entonces se lleva uno de los sustos más grandes que ha tenido en toda su vida. Porque cuando sube, nota que a un lado de la puerta de su cuarto está Gina sentada, esperándola ahí. Ok. Obviamente en ningún momento vio que pasara al lado de ella, no vio que subiera, no, era imposible, no había otra forma de subir. Solo vio que su perrita estaba ahí sentada viéndola fijamente y esperándola, como lo hacía normalmente. Toda extrañada de que estaba comportándose raro su dueña, ¿no? Sí, su humana. Bueno, hay algo muy, muy curioso aquí. Yo pensé que Melissa nos iba a platicar si volteó a ver, pues, qué es lo que había visto, ¿no? Si había otro perrito ahí o qué era. Y lo que nos dice en el correo es que tenía tanto miedo al ver a su perrita y ver, dice, es que yo estoy segura, no fue un sueño, no estaba adormilada, no pudo ser una alucinación, no hay otro perro aquí cerca de ningún vecino que pudiera haber entrado a la casa. No sé qué había ahí, no sé qué era eso que estaba abajo, pero no pude ni siquiera voltear. Y de hecho me dio tanto miedo que a Gina normalmente yo la cargo cuando vamos a entrar al cuarto y sentí un poco de miedo incluso de ella, que solo le abrí la puerta, se metió, me cerré y me quedé ahí el resto de la noche batallando para conciliar el sueño, pero al final lo logré. Y obviamente al día siguiente cuando me asomé ya no había nada. Dice, terminando su historia, como decía yo, es algo breve, dice, yo no sé esa noche qué era eso, no tengo idea de si era una especie de aparición, una especie quizás de alucinación, no sé qué era, pero había algo ahí que era idéntica, exactamente igual a mi perrita. Y la frase en la que terminó me gustó mucho porque dice, no sé qué era esa cosa, a mí me dio escalofríos, me hizo sentir un poco de miedo incluso a Gina, a mi perrita. Gina no parece haberla notado porque en ningún momento se alteró ni nada de que había otro perro en la casa. No sé qué era eso, pero tengo una cosa muy clara y es que esa no era mi perrita. Sí, lo que sea que estaba ahí. Y ahí termina el relato. Qué interesante. Ya hemos narrado historias de... Por cierto, perdón, antes de que continúe nada, para que no se me olvide el título de la historia, no la quise decir porque es spoiler, pero es Vi al doppelganger de mi mascota. Ok, sí, de hecho yo creí que la historia iba por otro lado. De esta clásica que los perritos se quedan viendo un rincón y de repente ladran y no hay nada, ¿no? Pero sí. Esto es mucho más escalofriante. Yo que tengo 2 perritos en mi casa, me daría mucha cosita ver que están en el patio, ¿no? Y que yo lo acabo de ver en el otra cuarto, parte, en la sala. Es raro. Es muy extraño porque siento que todas estas historias de ver a alguien, o en este caso a una mascota también, por ejemplo, las historias donde ves a tu familiar que entra a un cuarto y luego llega porque estaba en la calle, ¿no? Y dice, no, yo nunca entré. Ese tipo de historias siempre tienen este componente súper inquietante y es lo que decíamos. Creo que tiene que ver con esa familiaridad. Creo que una mascota, además de ser una compañía muy, muy valiosa, muy bonita que la gente tiene, pues también para muchas personas tiende a ser, aunque sea un perro pequeño, te hace sentir como una cierta protección. Entonces que tu mascota, o ver algo que se asemeja a tu mascota y no saber si era algo haciéndose pasar por ella o qué. Sí, y como son animalitos que siempre están alerta, también es raro que no se den cuenta. Sí, que no se den cuenta de que acaba de pasar eso. Es muy extraño. De hecho, sí nos hizo mucho hincapié ahí en eso de que les juro que no vi mal. Dice, no pongo nada en esa parte de las escaleras como para que en la oscuridad yo me confundiera. Dice, es que era mi perra. O sea, no estoy segura, pero no, más bien. De que era no algo era. que era igual a mi perra, pero no estoy segura que no era tampoco. Entonces, bueno, saludos Melissa hasta Puebla. Te mandamos saludos. Gracias por compartir tu relato y pasamos al siguiente. Muy bien. Esta siguiente historia es de Samuel Contreras, también de Venezuela. Me acabo de dar cuenta que también es justo como la primera historia que les conté. Es de Venezuela y su historia tiene un título que me pareció sumamente intrigante. Jugamos escondidas con un duende. Ok. Esto ocurrió hace ya un tiempo y comenta que de hecho el protagonista de esta historia no es él, sino su amigo Daniel Arias. Le mandamos un saludo tanto a Samuel como a Daniel. Y comenta que hace tiempo, siendo niños, estaban jugando ahí con la clásica tarde-noche, que más bien era de noche, que te juntas con tus vecinos y están ahí jugando entre varias personas. Y comenta que es un juego llamado el pote, que aquí en México lo conocemos como el bote pateado. Sí. Que es básicamente una modalidad de las escondidas, que si no lo han jugado, háganlo porque es muy divertido. Donde se utiliza un bote, una botella como de agua, por ejemplo, o de refresco. Una lata también. Una lata. La rellenas con tierra, con piedras. Y después, son piedras, ¿no? Porque hay que recogerlas. Depende, porque también... No, porque... Bueno, no sé. Bueno, a ver cómo. La que yo me sé es que la rellenas,
y alguien la patea y luego tienes que ir por ella, rellenarla de nuevo, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, con piedras es más común. Ese con tierra se me hace como Sí, bien difícil. sí, Ajá. depende si hay mucha tierra en el lugar. Pero bueno, sí, básicamente alguien la patea, otro tiene que ir por esta botella y en lugar de contar para que los demás se escondan, los demás aprovechan como este momento en que la persona tiene que volver a armar este bote y lo coloca en su lugar y ahora sí va y los busca, ¿no? Esta parte no la recuerdo bien si va con él como va con la botella o la deja ahí, ¿no? Según yo la dejas ahí, Hace pero... años que no juego esto y le hablo más de 15 años. Entonces en Venezuela se llama el pote. Pote. Pote, ok. Muy bien. Entonces comenta que estaban jugando esto, era de noche, que también seguramente han escuchado historias de no jugar escondidas de noche, que pasan cosas raras. Yo llegué a jugar escondidas de noche muchas veces, nunca me pasó nada. Yo tengo una, ya la he contado, Sí. pero ahorita Claro. la vuelvo a platicar. Que no, sí, es muy buena. A mí nunca me pasó nada, era muy común juntarnos con mis primos y eso, a jugar de noche. Y aparte de noche es más fácil esconderte, es más difícil buscar, así que le da ese aire de que es mucho más divertido. Pero hay supersticiones al respecto. Él comenta, Samuel, que estaban jugando en el patio de unos amigos de ellos que eran hermanos, que este patio era enorme, tenía árboles, era muy muy grande, entonces era un lugar perfecto para jugar y que no fuera en la calle, mucho más seguro. Entonces su amigo Daniel corre y se esconde en un árbol, debajo de un árbol, y entonces cuando está escondido escucha como de arriba del árbol las hojas se mueven como si hubiera alguien ahí también trepándolo o escondiéndose. Él, pensando que era uno de sus amigos, le dice, le habla y le dice de que hey, ya vi que estás ahí, ¿no? Pero desde arriba no escucha la voz de nadie, pero sí escucha una respuesta. Escucha que alguien le dice shh, Ok. así como de cállate. Ahora, esto es completamente normal si tú crees que tu amigo está ahí, porque dices, bueno, más bien me está diciendo que me calle para que no lo delate de que está ahí escondido. Sí, sí, sí. Daniel se queda escondido ahí, el amigo al que le había tocado ir por el bote regresa, eventualmente lo encuentra, él corre hacia donde tiene que ir, que es como una especie de base, digamos, y ve cómo sus amigos uno a uno van saliendo también de sus escondites, y ve que nadie estaba en ese árbol. Él sospechaba de un amigo en concreto que lo vio que andaba por ahí, pensó que era él, pero no, su amigo estaba en otro lugar completamente distinto. Ok. Y nadie salió de ese árbol. Él les comentó esto, les pareció raro, pero también no tan impactante. Y en el momento también jugando, uno piensa que pues tal vez solo te quieren asustar, que tal vez es un amigo que te está contando algo como una broma. Que está mintiendo. Que está incluso. mintiendo directamente. Entonces, como dicen las creepypastas, no le tomaron mucha importancia. Sin embargo, él sí se asustó mucho. Ya dejaron de jugar, jugaron a otra cosa. Pero lo extraño, lo aterrador, no fue eso, sino lo que pasó al día siguiente. Y es que les comentó directamente la persona, un tío de una de las personas que viven que vivían en la casa, que vivía ahí y que usualmente solía llegar muy tarde, como en la madrugada, 2, 3 de la mañana, solía llegar a la casa. Él les comentó que esa noche había llegado a la casa, ya no había nadie despierto, y vio a una criatura muy extraña que estaba dentro, una criatura muy pequeña, que de la nada se le abalanzó y comenzó a querer estrangularlo. Él se defendió como pudo, la aventó a un lado y esta criatura salió corriendo por la ventana y trepó a este mismo árbol. Ok. Ahora, esta persona que cuenta la historia, y según nos dice Samuel, no era tan confiable porque era alguien que usualmente llegaba a esas horas porque llegaba borracho y venía de fiesta. Sin embargo, él les contó esto muy asustado y además les mostró en su cuello unas marcas. Y eran las marcas de unas manos muy pequeñas que estaban como plasmadas, como con mucha presión puesta sobre el cuello de esta persona. Wow. Y él les dijo que estaba muy aterrado por eso que le había pasado. Y para terminar de rematar y terminar esta historia, él comenta que junto a sus amigos se armaron de valor para ir a ese árbol. Y si bien no encontraron nada, sí vieron que justo en el área donde su amigo Daniel había escuchado que alguien le dijo shh de esa noche, justo esa parte estaba completamente seca. Era como todas esas hojas que antes estaban bien verdes normales, esas ramas y esas hojas justo en esa área estaban completamente secas. Él comenta, y eso es algo que yo no sabía, que lo relacionaron con un duende.
por la característica claro. esta de que era muy chiquito y así. Y dice que desde entonces no volvieron a jugar de noche a ese juego y que desde entonces también pues le tienen mucho más respeto a estas cosas y estas historias acerca de cosas sobrenaturales, pero especialmente las historias de duendes, que parece son muy populares todavía también en muchas partes del mundo, ¿no? Y que sigue habiendo como estos avistamientos extraños de criaturas diminutas y que no siempre tienen buenas intenciones. Está muy interesante y, o sea, es extraño porque justo son como dos relatos que se unen Sí. sin querer, ¿no? O sea, obviamente el tío no sabía lo que habían pasado. Y no sé, fíjate, no tengo claro si los duendes tienen mucho que ver con árboles que se escondan ahí. O no había escuchado esta parte de que se sequen las hojas donde andan y así, pero... No, yo tampoco. Pero está muy... Es como raro, es muy extraño. Sé que tienen que ver con naturaleza. O sea, Sí, siempre sí, lo sí, relacionan sí. con bosques y así como Sí. con cosas de naturaleza o en el monte. Pero no, justo esta parte de que se secaban los árboles, ¿no? Igual si alguien tiene más información ahí en los comentarios, estaría chido que nos digan qué opinan de esta historia y si saben de historias similares. Que aprovechando que mencionas eso, recuerden que nuestro correo para que puedan mandar sus relatos es mundocreepyhistorias@gmail.com. Ahí estamos recibiendo, nos pueden dejar en el asunto de qué trata o el título si quieren. Hay gente que nos pone títulos muy interesantes que sí mantenemos. Y ya en el cuerpo del texto lo pueden mandar. Justamente iba a comentar algo en los que estaba revisando para traer el día de hoy. Hubo una persona que nos mandó una nota, pero que es de iCloud y yo no tengo cuenta ok. de iCloud. Entonces no pude verla, no pude leer tu historia. Entonces nos pueden mandar como un Word, un PDF, de preferencia enlaces no, porque por seguridad no los abrimos. Pero bueno, nada más luego como nota ahí, si nos mandan de preferencia Sí. una especie de Word, PDF, o pues ahí en el cuerpo del correo también se vale. Nos pueden mandar si ustedes quieren. Claro. Y bueno, con eso pasamos a la siguiente historia, si te parece bien. Esta historia nos llega desde Puerto Rico y la chica que lo envía nos pidió anonimato. Que qué bueno que lo alcancé a leer porque lo mandó en otro correo lo del anonimato, entonces casi la doxeo un poquito por ahí. Es una historia que tiene como título Lo que vi en el espejo no era yo. Y Ok. esta historia comienza hace no mucho tiempo porque nos dice que esto es algo que le pasó al momento en que mandó el correo. Pasó unas 3 semanas antes, entonces es algo muy muy reciente. Y dice que si bien en su vida ha tenido varios eventos y cosas extrañas que podría llegar a relacionar con algo sobrenatural, no había nada en su vida hasta este momento que fuera tan marcado o tan aterrador para ella. Ese día ella se había ido a dormir como siempre. Ella vive con una bebé y con una niña que está en pre-kinder. Normalmente su rutina es que lleva a la niña pre-kinder, hace sus compras y durante el día están en la calle una gran parte del día y regresan algo cansadas. Duerme a la niña en su habitación, a la niña que todavía es una niña pequeña, entonces incluso todavía llora en las noches a veces porque quiere biberón y cosas así. Y obviamente tiene a la otra bebé que también está al pendiente de ella. Esta chica nos cuenta que esa noche en particular ella se fue a dormir muy cansada, preparando todo para el día siguiente. Y de pronto en la madrugada la despertó el sonido del llanto de su niña, la que dormía en el cuarto aparte, la que era un poquito más grande. Ella ya sabía de qué iba la rutina, sabía que tenía que levantarse y empezar a preparar un biberón. Entonces se levantó y caminó dentro de su habitación hacia un mueblecito que tenía un espejo grande ahí y que es donde ella tenía ya todo listo para prepararlo. Ella empezó a hacerlo y en el momento en el que levantó la mirada y en medio de la oscuridad, sin haber encendido ninguna luz, miró su reflejo, le pareció muy extraño que sintió como si al momento de ella verse, el reflejo la viera también, pero con un poco de retraso. Es decir, como Qué si miedo. tuviera algo de delay su reflejo, ¿no? Como que te está siguiendo, pero tiene un breve segundo de que tú alcanzas a ver dónde levanta la mirada y dices, esto no debería pasar. Sí. Obviamente para este punto ya se está despertando en la madrugada y lo primero que le viene a la cabeza es, si bien tiene un poco de miedo, piensa que está medio dormida, que no está viendo bien en la oscuridad o algo así. Sí. Pero entonces pasa otra cosa. Al ver esto y quedarse un poco sorprendida mirándose a sí misma, de pronto se da cuenta de que no se puede mover. Y lo que lo describe es como si fuera una especie de parálisis del sueño, pero estando de pie y completamente despierta. Porque ella era consciente de todo lo que estaba pasando, pero no podía moverse y por más que intentaba mirar sus manos, mirar algo y moverse y tratar de hacer como con todas sus fuerzas algún movimiento en sus músculos, Ujú. había algo que se lo impedía. Era como si estuviera de cierta forma atrapada así de pie, Sí. sin hacer nada más.
Dice que de hecho la pasó muy mal porque se sintió muy frustrada, empezó a respirar agitadamente, pero no podía hacer Me nada. imagino algo similar a la parálisis del sueño, pero Sí. consciente. Tal cual como ya lo describe, es una parálisis del sueño, pero despierta y de pie, lo cual es rarísimo. Todo esto mientras estaba viendo a su reflejo, que estaba en ese momento haciendo exactamente lo mismo que ella. Y dice que no sabe cuánto tiempo estuvo, porque no se dio cuenta que se había despertado, pero al momento en el que finalmente de pronto regresó como ese control en su cuerpo, ella lo primero que hace fue mirar a un reloj que tenía y vio que eran las 3:37 de la mañana. Cree que pasó más o menos media hora, porque ella cree que se levantó como a las 3, más o menos cerca de las 3, lo cual es muchísimo tiempo para estar ahí de pie en una parálisis. Sí, media hora ahí sin poder moverte es horrible. Solo que dice que también por todo el miedo que tenía en ese momento y la frustración y todo, no sabe si la percepción del tiempo se le alteró y ella lo sintió más rápido o más largo de lo que fue. Pero el punto es que de pronto ya recuperó su movilidad. Ya no quiso verse al espejo, no quiso hacer nada más. Se sintió como que fue algo muy, muy extraño y muy desesperante. Solo fue con la niña, que ya no estaba llorando para ese momento. Igual le dio el biberón, la tranquilizó, y habló un poco con ella, ya se calmó. Regresó a su habitación y dice que se quedó con esta sensación de que algo raro estaba pasando. Y un poco movida, quizás por la curiosidad, quizás por algo más, volvió a caminar hacia el espejo y dijo, bueno, tengo que tal vez irme a dormir con la tranquilidad de que todo está bien, de que me voy a ver en el espejo, todo va a estar normal y esto se va a quedar como una experiencia muy extraña, pero un poco más. El problema es que el momento de llegar al espejo tal vez fue una muy mala decisión el intentarlo, porque al llegar ella se vio a sí misma normal y dijo, bueno, ahí está, todo está bien. Y al momento de girarse, de reojo notó que su reflejo no lo hizo. No manches. Ella se gira un poco y sin ver directamente nota que su reflejo sigue de pie mirándola. Y al momento en el que ella se vuelve a girar, el reflejo entonces empieza a hacer una serie de movimientos que ya no está haciendo. El reflejo, como si fuera una especie de efecto óptico, empezó a moverse como erráticamente, como a hacer movimientos rápidos, pero quedarse de pronto quieto. Se empezó a agachar y a mover y ella estaba paralizada de terror. Dice que se aguantó muchísimo las ganas de gritar porque iba a asustar y despertar a sus niñas. Sí. Que se aguantó demasiado, pero dice, sentí como toda mi piel se erizó, sentí como el escalofrío recorriéndome el cuerpo y dice, no sabía qué hacer porque lo que estaba viendo parecía algo imposible. Ya no podía ser una alucinación, ya no tenía poquito tiempo despierta, no me sentía como en medio de una pesadilla, era claro que lo que estaba viendo ahí estaba. A pesar de que las luces estuvieran apagadas, yo podía ver perfectamente a mi reflejo teniendo estos movimientos erráticos que yo no estaba haciendo. Lo único que se me ocurrió, porque de cierta forma me dio miedo a activar algo en el reflejo, porque no me estaba viendo a mí, en ningún momento me miró, fue poco a poco hacerme para atrás. Y eso sí parece que lo notó, porque en el momento en que yo hago esto y me empiezo a ir y pienso en dejar de ver y solo correr hacia la cama o hacer algo más, el reflejo de pronto se queda quieto, me mira fijamente y cada movimiento que yo hago lo hace, pero claramente me está imitando. No me está siguiendo como antes, como un delay. A destiempo, ¿no? Es como ver a una persona de frente que tú haces algo y lo hace, pero como que te está tratando de seguir, está tratando de imitarte. Y es donde ya no aguanté más. Dice, yo creo que ese fue el punto de mi vida que más miedo he tenido. Solo me giré, corrí, levanté a la bebé lo más tranquila pero rápido que pude. Fui a la habitación de mi otra hija y cerré con seguro como si eso pueda ayudar de algo. Y dormí ahí con ellas en esa habitación donde no había espejos. Al día siguiente ni siquiera pude mirar al espejo, lo tapé. En cuanto fui a la habitación, hice mi día a día. No le dije nada a las niñas, obviamente. No tenía con quién desahogarme. Y solo seguí con mi día sintiéndome muy mal por lo que había pasado. No sabía si decirle esto a alguien, así que los primeros días simplemente dejé el espejo ahí tapado pensando en si deshacerme del mueble o no. Había más espejos en la casa, entonces no podía evitar el del baño u otros más. Pero sentía que en esos no había nada raro. Mis reflejos ahí eran normales, aunque casi no los veía por miedo. Pero en ese espejo sentía que tenía algo, ese espejo en particular, o no sé si era cosa mía. Y finalmente empecé a tener pesadillas. Al día siguiente de eso tuve una pesadilla donde no recuerdo muy bien, solo recuerdo que había alguien que me estaba dando como indicaciones. Había como unas voces de mujer que me decían algo como cuidado, pero como en otro idioma. Y no estoy muy segura de qué estaba pasando en esas pesadillas porque al despertar ya no las recordaba bien. Pero esto empezó a pasar todos los días.
Ya no podía dormir. Me despertaba y cuando veía el espejo me daba cuenta que eran las 3 de la mañana. Y todo esto se empezó a notar en mí. Hasta el punto que mi mamá me preguntó un día, oye, ¿estás bien? O sea, te ves cansada. Y aunque tuve miedo de que me dijera que estuviera loca, nos cuenta esta chica que sí lo hizo. Le dijo, ¿sabes qué, mamá? Tengo unas pesadillas muy feas y todo esto empezó por esto. Y le empezó a contar todo lo que vivió, ¿no? Y dice, de verdad, yo al terminar de hablar dije, mi mamá ahorita me va a regañar por estar inventando cosas, me va a decir que no asuste a las niñas. Pero cuando vi la expresión de mi mamá estaba asustada. Y me dice, ¿no te acuerdas, hija, de que esto ya te había pasado? Oh. Y dice, no, ¿de qué hablas? Y dice, es que como por ahí de los 12 a 13 años, tú empezaste a tener una serie de pesadillas. Y después gritabas en las noches asustada diciendo que en los espejos de tu cuarto tu reflejo estaba haciendo cosas que tú no hacías. Yo trataba de calmarte, tratábamos de calmarte, de explicarte que eso no es así, ¿no? Que podía ser una pesadilla, que podía ser esto. Pero tú te pusiste tan mal al punto que tuvimos que quitar todos los espejos de la casa durante mucho tiempo hasta que simplemente dejaste atrás esto y ya no lo volviste a mencionar. Cuando volvimos a poner otro espejo ya no dijiste nada y creciste y dejaste eso atrás. Honestamente no sabíamos qué pensar. Si era algo que habías visto, alguna película que te había dado miedo. Nunca nos explicaste, pero esto ya te había pasado. Uh-huh. Y también te levantabas en la madrugada. Varias veces fuiste a tocarnos la puerta a las 3 de la mañana diciendo que algo te despertaba y que tenías mucho miedo y pues platicábamos contigo como podíamos, ¿no? Y bueno, esta chica termina la historia diciendo que como es algo muy reciente, que cuando nos mandó el correo, no tiene como una resolución ahorita. Ya no ha pasado. Las pesadillas han ido disminuyendo poco a poco, según nos contó, pero no sabe si en algún momento va a regresar y todavía tiene esa duda de si tirar el espejo, si quitar los espejos de su casa o si tratar de seguir adelante y dejar esto atrás esperando que no se repita. Pero obviamente el saber que no es la primera vez que vive esto y que ni siquiera se acuerda de cuando lo vivió a los 12, 13 años, que es una edad en la que ya tienes los recuerdos muy claros, lo dejó atrás como una especie de trauma, ¿no? De algo que te borra tu misma mente para protegerte o algo similar. Y pues bueno, esta es la forma un poco, tal vez anticlimática, tal vez un final muy abierto, pero la forma en la que termina este relato que honestamente se me ha hecho uno de los más aterradores que nos han enviado porque yo tuve mucho tiempo también esa, no sé si fobia, porque no sé si llegó a ser fobia, pero mucho tiempo de mi vida en mi adolescencia yo tenía mucho miedo que un día me pasara eso, de ver mi reflejo y que mi reflejo no estuviera haciendo lo que yo hacía, o que se quedara quieto, o que hiciera algo, ¿no? Algo diferente a lo que yo estaba haciendo. No sé si es algún miedo muy común o no tan común. Pero me identifiqué mucho con esta historia y me dio, la verdad, mucho miedo en momentos leyéndola. Me provocó como esos sentimientos. Pues le mando un saludo enorme a esta persona anónima de Puerto Rico. Sí, saludos. Gracias por compartir el relato y pues espero que les haya gustado. Sí, definitivamente creo que está dentro de las más aterradoras que nos han enviado. Esta imagen del reflejo moviéndose erráticamente es como de película de terror. O sea, está muy, muy fuerte. Tal cual. ¿Tú tuviste ese miedo también? O sea, ¿te cruzó por la mente en algún momento? Recuerdo que se hicieron virales estos videos de la niña que estaba como peinándose y volteaba, ¿no? Hay dos, ¿no? Uno japonés y uno que es como más exagerado, tipo... Sí, el de la niña japonesa creo que es el que estaba mucho más aterrador. Y había otro que era muy famoso que usaba este efecto de Demon Face, creo que se llamaba, de After Effects, creo. Sí. Que se hizo muy popular. Pero por ver esos videos, sí como que tenía ese día, ¿no? La sensación de qué miedo que me pase. Pero nunca lo tuve como un pensamiento constante. Uh-huh. A mí incluso me pasaba, recuerdo, en el baño. Mis papás tenían en el baño un espejito chiquito atrás de la... O sea, donde está la regadera, ¿no? Abajo de la regadera. Entonces te quedaba de frente. Y muchas veces, cuando me estaba enjabonando y cerraba los ojos, tenía a veces un miedo así horrible de abrir los ojos y que en el reflejo hubiera algo más. Sí me daba, la verdad. No, yo ese trauma lo tuve, pero con el Pennywise de Tim Curry. El de la serie de eso. Ajá. Sí, de que abriera de estarme lavando la cara así en la regadera y verlo ahí al payaso que está saliendo de la coladera. Eso sí me daba mucho miedo de de niño. Esos miedos. Pero bueno, ahí está el relato y gracias de nuevo por enviarlo. Muy bien. Vamos entonces con mi última historia de esta noche. Igual falta una tuya. Uh-huh. Esta historia es de Carlos Barrera, nos la envía desde Ciudad de México. Un saludo para Carlos hasta la Ciudad de México. Saludos, Carlos. Y lleva por nombre Mi encuentro con un súcubo.
Esto está interesante. Adelanto que si hay niños sintonizándonos, hay temas ahí Fuertes. No fuertes, así como, pero sí que pueden tocar temas incómodos de repente o no apropiados para algunas edades. Carlos nos dice que él siempre ha tenido como una curiosidad con lo paranormal. Siempre le ha dado curiosidad saber de todos estos temas. Por eso nos sigue, por eso conoce canales como el nuestro, que hablamos de estas historias, que tocamos como de este tipo de temáticas. Pero dice que por ahí del año 2016 o 2017 conoció la demonología y se clavó muchísimo con todas estas historias, ¿no? Con la jerarquía de los demonios, los nombres, qué hacen, qué es lo que los motiva, ¿no? Como todas estas historias sobre demonios le fascinaron muchísimo. Y comenta que inevitablemente se topó también con las historias de los íncubos y los súcubos. Uh-huh. Que los íncubos son... de hecho, un íncubo es el masculino, ¿no? ¿O el femenino? Creo que Según yo el súcubo es un súcubo. Es que no recuerdo si dije íncubo o súcubo hace rato. A ver, según yo súcubo es el femenino y sí, íncubo es el masculino. Igual déjame lo reviso mientras tú sigues contando el rato. Bueno, según recuerdo también es así. El íncubo es masculino, súcubo femenino. Entonces el encuentro de él fue con un súcubo. Pero él comenta que se topó con estas historias, que comenzó a leer al respecto, le parecieron muy interesantes, y que realmente nunca se metió como tal a hacer invocaciones para obtener cosas ni nada de eso. Simplemente era como una curiosidad, el estar investigando al respecto para saber más del tema porque le parecía fascinante. Era simplemente eso. Sin embargo, con el tiempo, su vida comenzó a tener una serie de problemas, digamos que entró en una espiral entre depresión, baja autoestima, cosas personales. Su familia dice que es una familia que en general se llevan muy bien, pero justo por ese tiempo, más o menos 2018, comenzaron a tener problemas entre ellos, comenzaron a tener como que su vida ya no estaba tan chida, ¿no? Uh-huh. Esto se juntó con problemas suyos de autoestima y además sentía, no solo físicamente, sino que no se sentía capaz de lograr nada. Sentía que estaba como en un punto de su vida donde no había un rumbo. Okay. Sus objetivos parecía que no los lograba alcanzar y se sentía muy mal. A esto se le añadió que por 2020 llegó la pandemia y justo él se había mudado a vivir solo, se había independizado. Y esta soledad, este encierro no hizo más que acentuar muchos de los problemas que él tenía y se empezó a sentir más solo, se empezó a sentir mucho más incapaz de hacer las cosas, a sentirse inferior a los demás. Comenta que tiene una relación hasta la fecha que para ese momento ya tenía alrededor de unos 9 años o más, y que era una relación donde había algo extraño en la parte sexual, y es que no era una relación activa sexualmente. Okay. No ahonda en el tema, pero al parecer pues era una cuestión como de su pareja, que dice que él respetaba completamente eso, pero que sí le suponía un problema, especialmente después de tanto tiempo, uh-huh. Que sí sentía una especie de frustración sexual en ese sentido, que pues bueno, es un componente muy importante en una relación, y en especial una relación que lleva tanto tiempo, y el no tener esa parte pues dice que sí le causaba un conflicto, uh-huh. Junto con todo lo que ya les había mencionado. Y entre lo económico y entre lo personal y la pandemia y todo, la muerte, la enfermedad, todo eso estaba como muy, muy, muy arraigado en él y lo hacía sentir muy mal. Y dice que todo esto pareció converger en una noche cuando estaba tratando de dormir. Vivía en un departamento que estaba en un lugar lleno de departamentos donde, a pesar de que era pandemia, dice que seguían haciendo fiestas. Y mucha gente joven se juntaba ahí a hacer fiestas, convivios. Que la puerta de su departamento estaba cerca de la del baño del lugar. Yeah. Y que mientras él estaba tratando de dormir escuchaba mucho ruido y de repente escuchó como que alguien abrió su puerta. Y él pensó que alguien se había equivocado y había abierto su puerta en lugar de la del baño. Entonces les gritó que se fueran y que lo dejaran en paz. Sin embargo, no escuchó respuesta. Entonces siguió prestando atención para ver qué más pasaba, a ver si no se había metido alguien pues a hacer algún mal. Y escuchó cómo la puerta siguió abriéndose, pero ahora lentamente, ya no con esta violencia inicial, sino muy muy lentamente. Y vio como alguien entró. Y en ese momento sintió que se quedó completamente paralizado. Estaba
semi incorporado viendo hacia la puerta y de repente ya no se pudo mover. Como una parálisis del sueño precisamente, pero él sintió que estaba consciente. Y a quien vio entrar fue una mujer que él describió como muy hermosa. Una mujer de ojos preciosos, con una piel muy tersa, una mujer con un cuerpo perfecto, que se estaba acercando a él. Y él sintió muchísimo deseo sexual hacia ella en ese momento. Como inmediatamente. Pero, y aparte, la situación era completamente claro. extraña y eso parece que se borró por ese momento, en ese instante. Y solamente la vio como una mujer hermosa que además estaba desnuda frente a él. Y ella comenzó a acercarse, pero mientras más se acercaba, él notó que sus facciones comenzaban a cambiar. Y sus piernas, que eran perfectas, se fueron convirtiendo poco a poco en las patas de una cabra, algo muy animalesco, como el resto de su cuerpo también, que comenzó a transformarse. Y esos ojos antes hermosos ahora eran como dos llamas. Dice que era como ver fuego saliendo de ellos, algo bastante espeluznante y aterrador. Su boca se llenó de dientes horribles, asquerosos. Y ella se acercó y se sentó encima de él. En esta parte él comenta que sintió una combinación muy extraña que nunca había sentido ni ha vuelto a sentir. Porque ella básicamente comenzó a aprovecharse de él, pero él sentía mucho miedo, mucho asco y al mismo tiempo placer. Okay. Era como si lo disfrutara, pero al mismo tiempo estaba aterrado y queriendo salir de ahí. Claro, como si estuviera luchando la parte más racional con una parte que no podía controlar, ¿no? Sí. Él comenta que en algún momento, mientras ella estaba ahí, él no sabía qué hacer. Simplemente su vista se nubló y sintió que cayó como dormido. Y despertó al día siguiente. Despertó, comenta que sumamente cansado, como si no hubiera dormido, como si hubiera desvelado toda la noche. Estaba sumamente cansado. Muy, muy mal. Y además se sentía mal. Se sentía como pues sucio, ¿no? O sea, como que algo malo había pasado, le habían hecho algo malo. Él se sintió como vulnerado, se sintió muy, muy extraño y además se sintió apenado también. Dijo que sintió mucha vergüenza y es algo muy extraño. O sea, porque lo pudo haber tomado como un sueño, como algo raro que pasó, pero él sentía pena y vergüenza y de hecho dice que no le comentó de esto a nadie. Al enviarnos la historia, él nos está contando esto por primera vez porque no se lo contó a su familia, no se lo contó a nadie. De hecho, él anota, dice en la historia que entiende por qué no hay tantos testimonios sobre esto, porque dice que se siente mucha pena, se siente vergüenza. Es como una combinación muy rara de sentimientos negativos y le da pena hablar de esto, se siente mal. Y porque siente que su frustración sexual, junto con su baja autoestima, y todo lo que él estaba sintiendo de alguna manera atrajo a este ser oscuro, a este ser negativo. Que se aprovechó de eso. Que se aprovechó de eso, sí, de esa vulnerabilidad. Y él dice que a partir de ese momento trató de hacer que las cosas cambiaran y de hacer su vida de una manera distinta. Habló con su pareja sobre este tema, sobre lo sexual. O sea, le dijo lo que él sentía, cómo se sentía. Y al final no dice cómo, pero dice que terminaron resolviéndolo. Terminó como siendo un tema resuelto, que fue algo positivo. Mejoró los vínculos con su familia y ahora mismo él se considera una persona mucho más feliz, una persona que tiene más control sobre su vida. Pero dice que aún así, en las noches, de repente suele escuchar susurros que él sabe que son como de este ser. Y no lo especifica, pero dice que son susurros que tratan como de arrastrarlo de nuevo a esto. O sea, como de llevarlo de nuevo. Vulnerarlo. Ajá, de llevarlo de nuevo a este lado oscuro. Sí. No menciona qué cosas le dice o qué escucha, pero dice que son cosas que lo llevan a esta parte mucho más oscura de su ser, a la que él no quiere volver nunca, para no volverle a dar entrada, no solo a los pensamientos negativos, sino no volverle a dar entrada a este extraño ser, a este súcubo, que al parecer en esa ocasión pues pudo llegar hasta él y aprovechar esa vulnerabilidad. Yo creo que sí entiendo la parte de que dé como esta pena, de que sea como algo muy horrible. Porque al final de cuentas, este tipo de relatos, pues, de una forma u otra, o sea, son una
un relato de una víctima de abuso. Ujú. Entonces es algo muy fuerte, honestamente. Sí, agradecemos como siempre la confianza que tienen por acá con nosotros al contarnos sus historias, porque sí, puedo entender perfectamente porque es algo que es difícil platicar, que es difícil que a lo mejor hasta te crean, porque quieras o no, al final tú y yo somos hombres, sabemos cómo muchos hombres tienden a pensar. Incluso contando esto a lo mejor con amigos y vulnerándote puede haber gente que lo tome como algo gracioso. Sí, como un chiste. Como Ajá. algo de, ay, campeón, qué bien, yo quiero algo así, ¿no? Porque pues, hay gente que toma como el tema sexual como algo muy, muy poco serio. Sí, con mucha inmadurez también. Con mucha inmadurez. Entonces entiendo definitivamente por dónde va toda esta parte, pero es una gran historia muy, la verdad, muy espeluznante. No me puedo imaginar esta sensación de tener tanto miedo y al mismo tiempo no poder controlar una parte de deseo sexual, ¿no? Que sea como muy, que no muy quieres. primitiva. Ajá, como que dentro no te de ti. quieres sentir así, pero te sientes de esa forma como obligado. Está Sí. muy fuerte. Muchas gracias por compartirlo, de verdad. Y Sí. pues bueno, Un saludo, por cierto, a Carlos. No me Saludos, pidió Carlos. anonimato. Estuve pensando como si dejarlo en anonimato o no. Sin embargo, no me lo pidió. esperemos que no haya ningún Ojalá que problema. no, pero bueno, igual un saludo a Ciudad de México. Gracias por compartir tu historia. Espero que no causarte problemas. No me pareció tampoco que ocurra realmente algo de lo que avergonzarse o de lo que por proteger. supuesto. Entonces también por eso decidí no dejarlo como anónimo. Pero pues bueno, un saludo a Carlos hasta Ciudad de México. Muy bien, pasamos entonces a la última historia del día de hoy. Adelante. Vamos a cerrar con una historia que llega de Aguascalientes, de aquí de México, que nos la envía una persona llamada Hugo Macario. Y el título es un poco de spoiler, pero la verdad que es un buen título, entonces lo voy a contar hacia el principio. El título es Tomé una fotografía del futuro. Wow. Hugo nos cuenta que nos ha seguido desde hace un buen tiempo, que le gusta mucho nuestro contenido y el contenido general de historias aterradoras, y que hay un tipo de historia que siempre le ha parecido muy fascinante, que es el tipo de historias que son como fallos en la realidad y este tipo de situaciones, porque en 2013 él vivió algo que todavía le cuesta trabajo explicar. Al final nos da como una breve reflexión de lo que cree que se podría tratar, pero que es muy interesante. Él dice que él es artista, él en sus ratos libres a veces pinta cuadros y tiene como una forma de revisarlos, que es que normalmente cuando termina de pintar uno lo pone en algún lugar, le toma una fotografía y a través de la foto él como que tiene otra visión de cómo se ve, ¿no? La fotografía lo hace ver diferente, ahí nota detalles, a veces que incluso viéndolo en persona no puede, y es como una forma que él tiene siempre de revisar sus trabajos. En esta ocasión, en esta tarde más bien tarde-noche de 2013, él empieza a pintar un cuadro y le lleva tanto tiempo, se emociona tanto y se inspira tanto que termina más o menos a la 1 de la madrugada el lienzo, ¿no? Ya lo termina por completo, lo va y lo pone en ese momento en un sillón en la sala donde vive y le toma una fotografía con un celular. Ahora, el celular es muy importante en la historia porque este celular no era de él. Él había perdido recientemente el suyo y el que tenía era un celular que su suegra, la mamá de su novia en ese momento, le prestó porque ya tenía mucho que no lo utilizaba. Lo tenía nada más ahí guardado. Entonces le dijo, oye, pues ¿por qué no usas este? Y él había revisado el teléfono y estaba formateado. No tenía ninguna fotografía, estaba como de fábrica, estaba nuevo prácticamente en ese sentido. Entonces esta fotografía, porque él apenas tenía un día o dos con el teléfono, iba a ser la primera que iba a tomar. Entonces él toma la foto y piensa en revisarla y empieza a revisar algunos detalles, pero en ese momento pasa algo muy extraño, que nos dice es la cosa más extraña que he vivido en toda mi vida. Dice que mientras está revisando la imagen en el teléfono, todavía con el cuadro ahí a un lado, empieza a ver como algo que parece inicialmente una falla del teléfono, que es que la imagen se empieza a desaparecer. Es decir, lo que él está viendo en la pantalla, de pronto todo se empieza a tornar blanco completamente, y él empieza a mover el teléfono y se da cuenta que no es como que la pantalla esté fallando, simplemente es la imagen la que se ve así. Se sale incluso de la galería y ve que en la galería la única imagen que hay ahorita es un cuadro completamente blanco, no hay nada más, no está el sillón, no hay nada. Y lo extraño no es esto, porque esto podría ser una falla cualquiera, sino que ve poco a poco cómo la imagen regresa, pero en este caso empieza a aparecer lo que él reconoce como el mismo sillón en la misma casa, pero en vez del cuadro hay una niña ahí. Ahora, a diferencia de muchas historias que hemos contado donde aparece algo así como una niña, no era una imagen aterradora,
No era una niña espectral, no parecía un fantasma, no. Era una niña que estaba sentada en el sillón, posando como una niña cualquiera de unos 8 años más o menos posaría para una foto, muy feliz. Se ve como que alguien le pidió, oye, una foto, y simplemente está ahí contenta. La niña la describe como delgada, morena, de cabello negro, como dije antes, de unos 8 años. Y lo importante aquí, en una de sus manos está sosteniendo un escapulario. Es un detalle que le llama mucho la atención, pero obviamente además de eso, en general está desconcertado. De pronto aparece en la galería una foto de aparentemente el mismo lugar donde él tomó la foto del cuadro, pero donde el cuadro desapareció y ahora hay una niña que él no conoce, que esto es también muy importante. Él dice que él conocía a las primas, sobrinas y así, familiares de su novia, porque ya llevaba un tiempo con ella, y esta niña no se veía como nadie de ellas, no se parecía a nadie, no reconocía en ningún lado, simplemente era una niña completamente desconocida para él. Esto le llamó tanto la atención que se trató de memorizar como la imagen, y aunque sabía que se iba a molestar, y fue justamente lo que pasó, corrió al cuarto donde estaba su mamá para hablarle y decirle: mamá, tienes que ver esto, está rarísimo, me pasó esto. Su mamá dice que se despertó sí algo molesta por haber sido levantada, y cuando él volvió a tomar el teléfono y sacó, ya no estaba la foto. La niña había desaparecido y ahora estaba otra vez su cuadro. Él dice: no puede ser, es que te juro que yo acabo de ver cómo de hecho incluso nos dice en el correo, igual que en la película de Volver al Futuro, cómo se desvanecía la fotografía, así se veía igualito. Yo vi esto, cómo se desvaneció, y luego apareció otra foto con una niña, te lo juro. Pero la mamá, medio molesta, le dice como que estás loco, estás alucinando, esto te pasa por estar en la madrugada haciendo estas cosas. Y bueno, no le toma nada de importancia. Él se queda con esto y piensa, bueno, estoy seguro de lo que vi, o sea, no creo que haya sido una alucinación ni nada, simplemente fue algo muy extraño, y ahora tengo la foto que tomé originalmente, pero no sé qué pasó. Pasan los años. Esta novia que tenía, que su mamá era quien le había prestado el teléfono, bueno, antes del salto de tiempo, él habla con ella, habla con la señora y le dice: oiga, vi esta fotografía en su celular, trata de describirle a la niña para ver si la conoce. Le confirma: no, yo no le tomé ninguna foto en donde tú vives, o sea, no tiene sentido, ¿no? Le cuenta a su novia, y su novia también le dice como que estás loco, seguramente te lo imaginaste, puede ser tu imaginación, alucinaste, lo que sea. Le cuenta amigos y prácticamente nos dice que nadie lo toma en serio. Nadie se toma en serio su historia, y todos lo toman como que estaba alucinando, como que se lo imaginó, como que estaba soñando despierto, o como que quizá lo soñó y no se acuerda. Nadie lo toma en serio, y dice que de hecho incluso en algún punto deja de contar la historia porque pues ya siente como algo de vergüenza de que la gente lo ve raro cuando lo cuenta, ¿no? Ahora sí, pasan unos años, él se casa con esta chica, o sea, su novia se convierte ahora en su esposa, y juntos forman una familia. Tiempo después tienen a una niña, y hace no mucho tiempo, estando en la misma casa, él está de pronto con su niña y ve cómo ella se sienta en el sillón, y se le ocurre decir: ay, te ves bonita, déjame te tomo una foto. Toma la fotografía, y al ver la fotografía en el teléfono dice que siente un escalofrío horrible, porque ya ni siquiera había pensado en eso durante mucho tiempo, ya ni siquiera se acordaba bien, pero ver la imagen fue regresar a 2013, fue a dar un salto de 9, 10 años atrás y volver a ver esa misma fotografía. Dice: es que era idéntica, o sea, hasta ese momento en el que vi la imagen, ni siquiera ver a mi hija ahí, al momento que yo veo la foto en el teléfono, me di cuenta que era la misma foto. Y claro, estaba sentada en el mismo sillón, y lo peor, hasta que veo la foto, veo que en la mano mi hija trae un escapulario que yo no le había visto. La volteo a ver a ella y lo trae consigo, un escapulario que yo no le di, que no le dio su mamá, y le pregunto: oye, hija, ¿de dónde sacaste eso? Y me contestó: mi abuelita me lo dio, y la mamá de su esposa hoy me lo regaló. Dice: claro, pues por eso no lo había visto antes. Y dice: yo no sé qué pasó, no sé si esta es una falla en la Matrix, no sé si viajé por un momento al futuro, no sé si el dispositivo tuvo una falla donde me mandó algo del futuro al pasado. No tengo la menor idea de qué viví, de qué fue eso, pero es la cosa más rara, más extraña, más inexplicable que he vivido. Y te decía antes, al final nos dejó una especie de reflexión y nos dice: lo único que sé con certeza es que yo conocí a mi hija muchos años antes de que ella naciera, y sea en esta vida o en la otra, estoy seguro de una cosa: yo siempre voy a estar ahí con ella. Lo cual se me hizo una gran forma de cerrar el relato, de cerrar también el capítulo. Es una historia muy interesante porque es una historia muy extraña. Más que miedo, da mucha extrañeza. Se siente bien raro cuando te pasa eso. Yo tengo una anécdota curiosa
que bien podría ser un fallo en la Matrix o un fallo en Facebook, porque está raro. Creo que sí o tú estabas ahí, no me acuerdo. No recuerdo. Bueno, a ver, contexto. En finales de preparatoria, casi entrando a la universidad, si no es que ya estando en la universidad, formé una banda de punk rock en mi juventud, con amigos y así. Y nuestra primera presentación fue en un tributo a Hombres G que hicieron en un lugar de Matamoros. No sé si aún existe, era muy emblemático, que se llama El Nahual. Un saludote a la gente del Nahual si todavía existe. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Me salió un recuerdo en Facebook hace un par de años, de estos que te dice que hace tanto tiempo pasó esto, ¿no? Creo que era 2020, si no me equivoco. Y me apareció el recuerdo del flyer donde estaba anunciada mi banda con otras bandas para el tributo a Hombres G. Ahora, el flyer decía, y me metí a la publicación y todo, que había sido en 2010. Y eso no tiene sentido, porque esa banda no existía en 2010 y estoy completamente seguro, porque yo entré a preparatoria en 2009, en 2010 estaría como en tercer semestre, y esa banda yo la formé entrando a la universidad casi, o sea, no... Recuerdo incluso que en esa época, 2010, yo había dejado de tocar un tiempo, me estaba enfocando en otras cosas, no tocaba, no conocía al guitarrista de la banda, que lo conocí ya después, que fue muy pegado a cuando inició Mundo Creepy en 2013. Entonces se me hizo bien raro y yo creo, no sé si eras tú o alguien estaba conmigo y le dije, es que esto no tiene sentido porque no fue en 2010. No en el momento, pero sí me lo enseñaste. Bueno, entré a la publicación, me metí a los comentarios que eran de nos vemos allá, qué chido estuvo. Y todo decía 2010, 2010, 2010. Y te juro que mi mente estaba así como de... ¿What? O sea, es que no tiene sentido. Y por más que hacía cuentas, no tiene ningún sentido. Porque no existía la banda en ese tiempo. De hecho, como dato curioso, tú tuviste una primera banda que tenía otro nombre. Ajá. Pero no fue en 2010 tampoco, ¿no? Fue incluso después de eso. Que de hecho, la prueba mayor que tengo es que yo no era vocalista en esa banda. Era un compañero mío de la prepa que entró en el último año de prepa. O sea, 2012 tuvo que haber entrado, 2011. Entonces no cuadraba para nada. Y hay una actualización. Hace unos meses me salió de vuelta el recuerdo con la fecha del 2013. ¿What? Que esa sí cuadra. Y comentarios y todo. Eso no 2013. me lo habías dicho. Ahora, yo creo y quiero pensar que fue un error de Facebook. Sí. Que me mandó, o sea, marcó mal la publicación como otra fecha, pero es que todo decía. Y lo malo es que el flyer no tiene año. El flyer te dice, por decir una fecha, 14 de octubre. Sí. Pero como pues era el mismo. Muy así local. Sí, se hace como que dentro de 2 semanas entonces aquí está el flyer. No es necesario ponerle el eso no sabía, año. No, me había quedado solo con la parte inexplicable. Sí, entonces es bien raro porque no sé, o sea, no sé si fue error de Facebook, que yo quiero pensar que sí, o si hay otra dimensión alterna en la que yo inicié esa banda en 2010 y se hizo ese evento en 2010. Lo que no tendría sentido porque la última vez que yo toqué con ellos fue como 2016, o sea, tendría que haber durado 6 años mi banda. Sí. Lo que no, o sea, fueron demasiado. como 3. Pues sí, está muy extraño. De hecho, ahorita con esto me acordé que no dije, no conté la historia que iba a contar sobre el tema de lo del duende y las escondidas. Bueno, claro. Del pote, que no... Sí. Lo cuento rapidísimo. Esto, como dije, ya lo he contado en algún lado, así que es una historia que ya no es la primera vez que la cuento, pero esto es de las cosas raras que me pasaron, no directamente a mí, pero que yo estuve ahí y lo vi. Yo cuando vivía con mis papás en 2000, ¿qué te gusta? 2012 a 2014, más o menos por ahí. No, quizás antes. No mucho antes, 2008, perdón, por ahí. Bueno, viví varios años en una casa. Pero cuando llegamos a ese fraccionamiento, era nueva la zona en la que estábamos. Era un fraccionamiento que creció muchísimo y estaba en expansión constante. Entonces, la primera vez que yo fui a esa casa estaba en obra negra, incluso todavía. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo llegué a vivir ahí y cuando esta historia ocurre, ya habían pasado 1 año o 2 que yo tenía viviendo en ese lugar. Y hacia atrás de donde yo vivía, las calles que quedaban hacia atrás, había varias casas y ya, aunque eran nuevas, ya vivía gente. Pero estábamos prácticamente en una de las orillas del fraccionamiento. Así que hacia uno de los lados de la calle quedaba el resto del fraccionamiento y hacia el otro lado quedaba una calle que estaba, o sea, llena de hierba y todavía incluso gran parte no estaba pavimentada. Y detrás de esa hierba había un campo grande y hasta muy lejos de eso, se alcanzaba a ver, pero era lejos, había otra parte, otro fraccionamiento pequeño. ¿A qué voy con esto? Nadie iba para allá.
como había mucha hierba alta y pues sí, estaba peligroso incluso caminar por ahí, nadie se movía por ese lado. Un día estábamos jugando cerca de esa esquina de la calle, las escondidas, las clásicas, donde uno se tapa la cara con un poste de luz o lo que sea, y todos nos estábamos ocultando. Yo recuerdo que estábamos jugando muchas personas ese día, y cuando yo me asomé de mi escondite, vi que la persona que estaba contando, que era un niño unos 3, 4 años menor que yo, o sea, tendría él unos 11 años más o menos, quizás un poco más, estaba en la esquina hablando con otro niño. Pero un niño que se veía muy pequeño, como un bebé, más o menos de unos 2 años, 3 a lo mucho. Y lo digo porque él además traía un pañal puesto, se alcanzaba a notar, y estaba descalzo y no tenía más ropa. Todo lo que traía puesto era un pañal nada más. Yo veo que este amigo mío está hablando con este niño, como que le está diciendo algo, y de pronto el niño así como está parado, se da la media vuelta y se va caminando, pero hacia la maleza, hacia esta hierba alta. Sí. Y se va metiendo así y se va. Yo dije, wow, está rarísimo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué iría para allá? No hay nada. Más lejos estaba la secundaria hacia ese rumbo, pero era muy lejos. Sobre todo para un niño pequeño. Entonces ya me acuerdo que yo salgo y varios empiezan a salir de ese escondite. Nos acercamos con nuestro amigo. Nuestro amigo regresa muy extrañado y le decimos, ¿quién era ese niño? ¿No? ¿Lo conoces o qué onda? Y nos dijo, no, es que estaba llorando. Pero yo escuché su llanto y me asusté. Giré, dejé de contar y vi que iba saliendo de la hierba. Le pregunté que dónde estaba perdido, que dónde estaba su mamá, y lloró y solo me dijo, no sé dónde está mi mamá, estoy perdido. Y le dijo, bueno, pues no sé para dónde vives y así, pero de pronto me dejó de contestar, siguió llorando, se dio la vuelta y se volvió a meter ahí. Y me acuerdo que varios se fueron como medio a asomar y a hablarle, incluso así de que niño, para ver si estaba ahí, pero nadie contestó, ¿no? Y sabiendo que no había nada hacia ese rumbo, pues sí nos dio miedo. O sea, me acuerdo que a veces dijo como, bueno, ya no quiero jugar, ya me voy a meter a mi casa. Sí, claro. Y sobre todo el que lo vio, el que habló con él fue el que dijo primero, bueno, ya me voy. Y ya fue esas veces que nos fuimos cada quien a su casa y ya no hablamos mucho del tema. Pero es muy extraño porque, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo... Puede ser un niño perdido. Justamente me da mucho sentimiento pensar que pudo ser un niño perdido. Y nosotros, en nuestra forma de pensar, no lo vimos lo grave y no le avisamos a ningún adulto. Pero también es muy raro porque de verdad no había nada, o sea... ¿Y por qué se metería de vuelta a un monte cuando ya hay casas y...? Sí, y no había de verdad nada para allá. O sea, la dirección a la que yo vi, porque yo lo vi hacia donde se fue, si él seguía recto por ahí, no había nada. O sea, tenía que tardar mucho siguiendo en esa maleza horrible hasta llegar a quizás unas casas, pero... Fue muy extraño porque esas cosas que yo nunca pude como catalogar directamente como algo sobrenatural, paranormal, como era un niño fantasma, no puedo decir eso, pero sí puedo decir que era muy extraño y difícil de explicar. Y más porque no supimos nunca qué pasó, o sea, no es como que nos enteramos de alguna noticia de un niño perdido, ni nada. Simplemente lo vimos y se fue. Y que eso podría ser una buena señal, o sea, de que tal vez simplemente volvió a su casa si es que era un niño real, y si no es súper aterrador, porque yo me acuerdo que esta historia es muy buena y me la contaste cuando acababa de pasar. Fue como muy en el momento de, güey, me acaba de pasar esto, ¿no? O al día anterior, la noche anterior, no sé. Sí. Pero es muy buena historia y... Los dos aspectos, tanto el sobrenatural como el terrenal, creo que son igual de impactantes. Sí, porque en uno tienes a un niño pequeño perdido y que anda ahí perdido entre la maleza y quién sabe qué le pudo haber pasado. Y en el otro tienes la idea de un fantasma que obviamente también da mucho miedo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es una de esas cosas... Toda esa área daba cositas. O sea, lo que era detrás de la secundaria donde estuvimos y cerca de ahí de donde vivías. Güey, o sea... era un área... Yo me acuerdo de haber caminado por ahí alguna vez y los soldados nos pararon. Yo pasaba seguido por ahí porque era una de las salidas del fraccionamiento y era la que quedaba más cerca de mi casa. O sea, tú seguías la calle... que ya después construyeron. O sea, si actualmente yo les enseñara el Google Maps de ahí, ya está todo pobladísimo. Sí. Pero en ese entonces, pues no. Pero cuando ya quitaron la maleza, hicieron la calle y la pavimentaron, ya podías salir y pasabas justo atrás y a un lado de la secundaria. Y se veía horrendo. O sea, de noche se veía súper espeluznante. Aparte súper mal iluminado. Es que la parte de atrás de la secundaria ya no tenía iluminación porque era como un campo muy grande, ¿te acuerdas tú? Y a un lado y dejaron un terreno baldío. Que luego primero pusieron unas porterías para así de esas de metal nada más para que fuera de fútbol y ahí jugaban a veces los fines de semana, pero después incluso eso lo abandonaron. Entonces, aunque había casas alrededor y todo, justo la parte de atrás de la escuela y justo ese campo quedaban pegados y había una calle en medio. Entonces de noche no había iluminación y pasabas al lado de dos espacios abiertos y súper oscuros, que la verdad sí estaban súper espeluznantes. Sí me tocó andar por ahí en alguna ocasión. Ya incluso con la banda que ensayábamos y de repente en la noche nos íbamos allá a explorar y pues sí estaba feo.
Y bueno, y eso que no te digo, no les tocó la parte de que yo vi que todavía era maleza y Sí, no, tierra. cuando yo fui ya había más casas. O sea, era una parte como fea, pero caminabas unos 100 metros y ya había... Sí, sí. Pero bueno, ahí está la historia que... Ahora sí que tuvimos 2 historias extras el día de hoy. Sí. Personales, pero ahí lo dejamos. Ojalá que les haya parecido interesante. Y con eso cerramos este episodio de Historias de Mundo Creepy. Ojalá que les haya parecido interesante, que los haya asustado. Cuéntenos, por favor, qué estaban haciendo mientras nos escuchaban. Si andaban ahí acariciando a su mascota asustados por lo que contamos. Sí. Lavando trastes, manejando, en su cuarto relajándose o trabajando. Ustedes díganos ahí en redes sociales o a través de las plataformas de podcast, donde también en algunas ya se puede comentar. Vamos a estar al pendiente. Recuerden, si están en YouTube, suscribirse y dejar un like, comentar, que eso nos ayuda mucho, sobre todo compartir también. Y si están en una plataforma de audio de podcast, también nos pueden seguir o dejar un comentario o dejar una calificación, que siempre eso nos ayuda a llegar a más gente. Y compartir también, no lo pedimos nunca, pero es súper importante, el boca en boca, o sea, el decirle a algún amigo, alguna amiga, algún vecino de, oye, te recomiendo historia aquí que les gustó, que quieren que alguien más escuche, pásenle el podcast. Sí, recomienden el podcast, es la manera en la que más efectivamente se puede crecer. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos, próximamente estaremos tanto en Jalapa como en Ciudad de México. Toda la info en nuestras redes sociales, donde a mí me encuentran en todas partes como @Emanuel_Night. A mí como @Kevin Masketman. Y nos vemos la próxima semana para más historias de Mundo Creepy. Buenas noches.